Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque tu evangelio se puede predicar con toda libertad en este país. Gracias, Dios, porque ahora tú nos hablarás a nuestro corazón. Y gracias, Dios, porque por los corazones que hoy están abiertos y dispuestos a escucharte, a obedecerte y a hacer tu voluntad. Oh Padre, y que si todavía alguno de nosotros está dudado en su vida y tiene dudas de si hacer tu voluntad o no, que en esta tarde, Señor, puedas iluminar, Padre, la mente y el corazón de todos nosotros para sin duda, Señor, seguirte como tú nos has llamado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a meditar acerca de solamente 4 versículos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en el capítulo 13. Capítulo 13 de Romanos. Y vamos a leer ahí una pequeña porción de la palabra, pequeña pero muy poderosa, un llamado, digamos, a cada uno de nosotros, un llamado de urgencia, así lo diría yo, que Pablo está haciendo en esta tarde a nosotros. Y dice el versículo 11: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Hay una historia ahí del Titanic que todo el mundo conoce, ¿no? Era un barco, era un crucero de aquel tiempo que fue hundido por un iceberg, pero cuenta la historia que justamente la noche anterior al hundimiento del Titanic hubo muchas advertencias a la tripulación de que se acercaba el gran barco, a un iceberg. Pero todas esas advertencias fueron ignoradas. Prácticamente la gente siguió divirtiéndose, cenando, bailando, viviendo como si no estuviera pasando absolutamente nada. Y muchos seguían así hasta que fue demasiado tarde. El gran barco choca con el iceberg y este es hundido y mueren la gran mayoría de las personas. Esta historia se parece mucho al mundo de hoy, entretenido, ignorando absolutamente todo, confiado, y Dios levanta la mano, levanta la voz, abre su palabra para darnos unas advertencias prácticamente en toda la Biblia, pero el mundo de hoy sigue ignorando estas advertencias. Y en el versículo 11 Pablo nos dice: y esto conociendo el tiempo. Pablo nos dice a nosotros que hay un tiempo que nosotros conocemos y que no ignoramos. Esta palabra de tiempo en este versículo no se refiere al cronos como el tiempo que nosotros leemos en nuestro reloj, sino más bien a la palabra en griego que se llama kairos, que significa un periodo de tiempo especial, un periodo de tiempo, digamos, decisivo. Y es un periodo de tiempo decisivo, pero también un periodo de tiempo de urgencia espiritual. En medio de un mundo que está encendido en llamas. Y vaya que está encendido en llamas cuando esta semana escuchamos muchas noticias acerca de personajes que murieron predicando la palabra de Dios. Y la gente, vemos en la calle, en los medios, en las redes, como cada día la gente tiene menos temor de Dios
y cada día es más aborrecedora de lo bueno. Y esto es el mundo hoy. Y a mí me impresionó ver redes donde había gente festejando la muerte de un hermano en Cristo, ¿verdad?, que fue asesinado en esta semana. Y cuando yo vi esas redes y hubo gente que se estaba riendo y burlando y festejando y saltando como si hubieran matado a Hitler y que ni siquiera sería justificable, yo digo, bueno, estamos viendo realmente que se cumple lo que la palabra de Dios dice, que la gente será cada día más aborrecedora de lo bueno. Y ese es el momento, el tiempo, el kairos en el que nosotros estamos viviendo. Pero ¿por qué dice Pablo conociendo el tiempo? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tiempo tienes que conocer? ¿Cuál es el tiempo que Pablo quiere que conozcamos y cuál ya conoces, de hecho, como cristiano? No eres ignorante de los tiempos. Si algo el Señor ha abierto en nuestro corazón, en nuestra vista espiritual, es conocer los tiempos. No exactamente estoy hablando de conocer el momento exacto en que el Señor viene por segunda vez, porque también estos versículos tienen un tinte escatológico, ¿verdad, Pablo? Que ahorita vamos a ver y vamos a pasar por ahí de paso. No es una predicación escatológica, pero vamos a dar un pequeño paso por ahí. Entonces, desempacando esta afirmación de Pablo que dice conociendo el tiempo, yo encontré algunos versículos que nos aclaran un poco acerca de por qué como cristianos conocemos este tiempo y conocemos el tiempo. Marcos 1:15 dice Jesús, allí dice Jesús, el tiempo se ha, ¿qué dice? Cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, estamos ya entrando a que Jesús nos está aclarando que conocemos un tiempo ya cumplido en el que el Señor se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado a nosotros y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de creer en el evangelio. Es parte del tiempo que conocemos. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿verdad? Y nacido bajo la ley. Entonces, aquí otra vez, Gálatas nos está aclarando Pablo que vino un cumplimiento del tiempo que nosotros conocemos. El calendario que nosotros hoy contamos y que con el que vivimos y con el que todos los días hacemos una cita y vamos a trabajar y decimos que hoy es septiembre del 2025, de alguna manera está ligado totalmente a este tiempo que Jesús está planteando en la palabra de Dios. El tiempo, por lo tanto, es el tiempo de la gracia en el que vivimos ahora. Es el tiempo en el que Dios nos llama a cada uno de nosotros a arrepentirnos y a la fe en Cristo Jesús. Y es que, amados hermanos, de cara a lo que vemos en la Biblia y desde la perspectiva de Dios, este tiempo solamente está sirviendo para tener este valioso lapso para podernos arrepentir y creer en el evangelio. Este tiempo que estamos viviendo no es para que tú tengas cosas y hagas cosas y todos nos deleitemos y claro que vamos a gozar de la vida que Dios nos da. Pero más que eso, amados hermanos, el tiempo está hecho por Dios y nos lo ha regalado y su paciencia nos la ha regalado para que nosotros creamos en Cristo Jesús. Es el tiempo también, se refiere al fin que se acerca, cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Es ese tiempo que estamos esperando, ese tiempo, ese impas en donde estamos esperando con los cristianos con mucha paciencia, pero también con un anhelo grandioso de que el Señor regrese por segunda vez también. Es el hoy de Dios. Y Hebreos 3:13 dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca y sea alcanzado por el engaño del pecado.
Y vemos todo esto, hermanos, y el tiempo es un tiempo valioso que tenemos, no para enaltecernos nosotros ni nuestro yo, sino para acercarnos cada día más a la fe de Jesucristo y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque también este tiempo, conociendo el tiempo, es un tiempo, amados hermanos, en que tú y yo cada día estamos más cerca del momento en que nos vamos a presentar delante del Señor. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué día, pero nosotros vamos a ser llamados a la presencia del Señor. No sé si esta sea la última vez que yo me pare en este púlpito, no lo sabemos. Cosas pueden pasar, pero es un tiempo que tenemos que tomar en cuenta, porque cada vez que tú cumples años, cada vez que celebramos un cumpleaños, estamos más cerca de encontrarnos con el Señor. Y esto es inevitable. Por más que el hombre trate de alargar la vida y haya más medicina y más tecnología, jamás la sabiduría humana y ni la ciencia humana va a alcanzar el propósito de Dios de que vamos a enfrentarnos, a verlo cara a cara y seremos juzgados por Él. Lo terrible de la noticia que a mí, de repente, de pensarla, nada más de pensarla, es aterradora, hermanos, aterradora. Yo creo que la noticia más aterradora en la Biblia que tú puedes escuchar es llegar a la presencia del Señor y que el Señor te diga, nunca os conocí. Eso me eriza la piel, hermanos. Y qué terrible sería que hiciste tantas actividades, fuiste a la iglesia, leíste la Biblia, anduviste con hermanos en misiones, subiste, bajaste, te cansaste y hiciste tantas actividades en la iglesia que cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te diga, nunca os conocí. En resumen, lo que dice Pablo aquí, ustedes saben en qué momento de la historia están viviendo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ti en esta mañana. Tú sabes muy bien, tú, amado hermano, sabes muy bien en qué momento de la historia estás viviendo. No lo ignoras. El tiempo de la urgencia, el tiempo final. Reforzando esto, Pablo dice en el versículo 11 que es ya hora de levantarnos del sueño. La palabra esta de ya, en griego, es una palabra que quiere decir en este preciso instante, no es mañana, es ya. ¿Y por qué lo aclaro? Va a decir, si dice ya, pues ya es ya, ¿no? ¿Para qué lo aclaras, hermano? Y yo lo quise aclarar porque los mexicanos somos muy de, ya estoy llegando a la junta, ¿no? Y no, estás a media hora. Ya te pago al rato y no pagas en 6 meses. Ya voy a llegar temprano a mi trabajo y nunca llegas temprano. Ahora sí ya te prometo que cuando te invite esposa a cenar, sí llego por ti. Y nunca llegas. Esa es la cultura mexicana. Por eso cabe aclarar que cuando Pablo dice ya es hora, es el momento en que estoy haciendo esto. Es el momento preciso en el que si tú agarras tu dedo y te pones tu dedo en la frente, hazlo, hermano, pon tu dedo en la frente. Es ahí, ya, ese es el momento. No es ni antes ni después, es ahí, justo ahí. Y dice Pablo, ya es hora de levantarse del sueño. Yo no sé si tú tienes un reloj interno, hermano, yo sí, quizá por mi edad que ya estoy avanzando. Y parece que cuando avanzamos en edad hay un reloj interno que nos suena más fuerte. Ese tic-tac, tic-tac, tic-tac.
No lo oía yo tan claro como cuando yo tenía 17 años. Hoy lo escucho muy claro, porque es un reloj que me está sonando todos los días. O cuando tenía 19 años. Hoy me levanto y digo, ¿cómo está pasando el tiempo? Y me veo en el espejo y digo, ¡ay, caray! Ya no eres el mismo. Y vemos a los hijos crecer, y vemos a los bebés nacer, y vemos cómo crecen tan rápido, y vemos a la iglesia crecer también, porque nos estamos haciendo todos más maduritos, y decimos, ¡ay, mira el hermano! Antes no tenía canas. Y empezamos a vernos que el tiempo, el reloj interno de nosotros está todos los días funcionando. ¿Para qué sirve esto, hermanos? Porque Dios pone en nuestro corazón una eternidad para darnos cuenta que el tiempo que está corriendo, este tiempo que sí conocemos, estamos más cerca de la eternidad. Para los cristianos, para los que conocemos a Jesucristo. Pero dice la palabra, ¿es tiempo de qué? ¿Ya de qué? De levantarnos de un sueño. Y la palabra sueño aquí es hipnosis, que significa un sueño profundo. Es decir, un letargo espiritual que significa que estamos en una hipnosis. Es decir, como si estuviéramos hipnotizados totalmente. Y una persona hipnotizada, hermanos, no oye. Una persona en sueño profundo no escucha, no ve, puede roncar como un hipopótamo y no oye su ronquido. Eso me pasa a mí. Y mi esposa me dice, oye, estás roncando. Le digo, ¿en qué momento? Tú me estás levantando falsos, pero sí estoy roncando y muy fuerte. Es una persona que está letargada, está muerta prácticamente, no puede ni siquiera escuchar, oír ni sentir. Bueno, para que se asombren más, la palabra levantarse, que viene levantarnos del sueño, levantarse, en el original es resucitar. Imagínense nada más. Literalmente lo que Pablo está diciendo es, estás muerto y necesitas resucitar. Literalmente es lo que Pablo está diciendo. Estás muerto y necesitas resucitar. Porque cada día, o esa hora está cada día más cerca de nosotros. Y Pablo dice, cada día nos vamos acercando más al encuentro con Jesucristo, cada día más. Y nuestra salvación, dice, cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y esta salvación no se refiere al perdón inicial del pecado cuando creímos, sino a la glorificación completa que tendremos con el Señor Jesucristo. Y esto cada día está más cerca que cuando creímos. ¿Tú te acuerdas cuando creíste en Jesucristo? ¿Hace cuánto tiempo? No sé cuántos años, cuántos meses, pero lo que sí te puedo decir, hermano, que no importa cuándo creíste en Jesucristo, cuánto tiempo llevas, hoy estás más cerca. Hoy estás más cerca. Y te voy a decir otra cosa. Esto que escribió Pablo ya tiene 2000 años. Entonces estamos 2000 años más cerca. Para quien dice no pasa absolutamente nada, pero estamos 2000 años más cerca. Esto quiere decir, amados hermanos, que ya no es temprano. Ya no es temprano. Ya no es temprano. En nuestro reloj biológico, para ustedes, ¿qué es temprano? ¿Las 8 de la noche es temprano? Sí, ¿no? ¿Las 7 de la noche es temprano? Pero ¿qué me dicen si ya son las 5 de la mañana? Está a punto de acabarse la noche. ¿Y qué viene, hermanos?
el día. En un resumen, solamente hasta donde acabo de leer, voy a hacer un pequeño resumen exegético de lo que Pablo quiere decirnos. Ustedes ya saben el kairos, no lo desconocen. El momento decisivo en el que estamos. Ya llegó la hora de despertar de todo el letargo espiritual para la consumación de nuestra salvación, la venida de Cristo y nuestra glorificación. Está más cerca de lo que pensamos que aquel día que creímos. ¿Sí? Esto es lo que realmente Pablo quiere decirnos. Ahora el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche es el tiempo presente. Hoy estamos viviendo en la noche avanzada. Y la noche avanzada, amados hermanos, es justamente cuando estás a punto de despertar y ver el día. Estamos en ese momento. La noche está avanzada. ¿Y qué se refiere con la noche? Que la noche trae en el contexto las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Por eso Pablo está haciendo una metáfora aquí, quizá en el sentido de que cuando la noche está avanzada, andemos como de día, nos vistamos de las armas de luz y desechemos las obras de las tinieblas. Si nos vamos a Tesalonicenses 5, versículo 5, lo que acabamos de leer hace rato, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche, hermano, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Fíjense. No durmamos, no estemos en el sueño, en el letargo como los demás que no tienen el sentido de urgencia ni del tiempo y que viven perdiendo el tiempo, totalmente ignorando la palabra de Dios, al Señor, al Creador, ignorando a Jesucristo, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Más claro, todavía Pablo lo dice aquí en Tesalonicenses. Y dice, vestidos de las armas de la luz. ¿Cuáles son esas, hermanos? Las armas de la luz son todas aquellas virtudes, hábitos y recursos espirituales que el creyente ha recibido en Cristo y que lo capacitan para vivir en santidad, resistir al pecado y reflejar la gloria de Dios en un mundo oscuro. O sea que a pesar de que estamos en la noche avanzada, en donde hay obras de las tinieblas oscuras, nosotros tenemos por gracia las armas de la luz. Y por eso podemos andar como de día, aún estando en una noche avanzada. Lo que quiero llamar a tu corazón en esta tarde es que, hermano, estás en medio de una noche bien oscura. El mundo está en tinieblas, pero tienes, por haber aceptado a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo, dado por gracia para poder vivir como de día. Y amado hermano, si tú andas de día, no te pones la pijama, ¿o sí? Si andas de día, te pones luces y te vistes y te arreglas para ir de día y andar de día, donde todo el mundo te puede ver y todo el mundo te puede escuchar y todo el mundo te puede
hablar contigo, pero no te vistes como de noche para andar de día. Porque dice la Biblia que los que andan de noche, en la noche se embriagan. Y todo lo malo pasa en la noche. Y amados hermanos, Dios nos ve absolutamente todo el tiempo. Por eso dice la Biblia, andemos de día, porque Dios sí nos ve. Por más que digamos y te pongas en el lugar más oscuro y menos habitado de la tierra, y ahí dices, Dios no me ve y puedo hacer lo que yo quiera, hermano, ahí Dios te está viendo, nos está viendo absolutamente todo. Por eso el Señor dice, no andes en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias y en todo esto que ya no es propio de un hijo de Dios. Si algo que tenemos que hacer como cristianos es absolutamente desechar de nuestra vida todo esto que son las cosas que se hacen en la noche o que son obras de la carne. Lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Gálatas 5:19 nos da una lista tremenda de cosas que son manifiestas en las personas, las obras de la carne. Y alguien me podría decir, hermano, yo no soy ni borracho ni glotón. Tampoco ando en lujurias ni en orgías. Cosas extremas no son para mí. Pero cuando empezamos a avanzar en el largo camino de la descripción de las obras de la carne, empezamos a ver que ya se están pareciendo un poquito a lo que yo hago. Cuando empiezo a ver envidias, celos, iras, contiendas, disensiones. Ah, caray, ¿cómo andamos con esto, amados hermanos? Ahora sí, ¿cómo andamos en esto? Y algo que por ahí leí de un teólogo que se llama Ripken. Y él decía que el pecado nos funciona. El pecado nos funciona. ¿Por qué el pecado nos funciona? Y él dice, si una piedra, tuvieras una piedra en el zapato, filosa, ¿qué harías? No te quitarías de inmediato el zapato, sacarías la piedra porque ya no aguantas esa piedra en el zapato. Y cuando dice que el pecado nos funciona es porque de alguna manera estamos cómodos con el pecado que estamos practicando. Porque si no sería una piedra en el zapato que tú sacarías de inmediato de tu vida. Es como decirle al Señor, Señor, quítame este pecado de mi vida, pero no todavía, sino espérame tantito. Señor, yo sé que tengo que dejar esto que no es tu voluntad, pero todavía no me urge tanto. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque algo te funciona en tu carne. En algo te funciona el pecado que no lo quieres abandonar. En algo te funciona. Ejemplo, eres una persona extremadamente iracunda y así controlas a la gente en tu trabajo, o así controlas a tus hijos, o así controlas a tu esposa. Y te funciona. Y te pones a pensar, ¿por qué dejar la ira si así me funciona? Pero sabes que esto no es voluntad de Dios. Por eso es una batalla campal entre las obras de la carne y el espíritu. Es una batalla espiritual, es una guerra entre el espíritu y la carne. Y el mismo Ripken dice que en esta batalla entre el espíritu y la carne jamás va a haber un tratado de paz. Nunca habrá un cese al fuego. Jamás.
Nunca, nunca el Espíritu Santo le va a decir a tu carne, a la carne, vamos a hacer las paces. Es más, la obra del Espíritu Santo no es aminorar las obras de la carne, hacerlas más chiquitas para que no se vean, o que tu pecado hacerlo menos patente en la iglesia. Y entonces tú te autoengañes y digas, ay, el Espíritu Santo ya me está ayudando. Porque el Espíritu Santo no va a guardar a las obras de la carne en un cuarto y lo va a castigar y lo va a dejar ahí castigado. Eso no hace el Espíritu Santo. Eso no hace Cristo. Lo que hace el Señor es crucificar la carne, matarla de una vez por todas. Por eso, antes de tu conversión, antes de que conocieras a Cristo, tal vez tenías mucha moral, si acaso, hermano. Si acaso eras muy moral, no decías groserías, te portabas bien, trabajador, eras moral, si acaso, pero no tenías el poder de crucificar a tu carne, no tenías el poder de eliminar absolutamente todas las prácticas de la carne en tu vida. Ahora que conoces a Cristo, el Espíritu Santo lo hace y Jesucristo en la cruz mató el pecado pasado en tu vida, pero en este proceso de santificación, el Espíritu Santo te ayuda y te da poder hasta de sobra para que tú puedas resistir la tentación de andar en la carne. Por eso, para los cristianos, amados hermanos, no hay razón alguna para seguir en el pecado si tú naciste de nuevo y recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal en tu vida. Si Cristo gobierna tu vida, entonces la carne potencialmente está derrotada por la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué pecas entonces? ¿Por qué pecamos todavía? Porque todavía hacemos lo que a Dios no nos manda a hacer. Y la primera es porque, hermano, no hay una conversión todavía real en tu vida. Y entonces estás cómodo con lo que haces. Y quiero contarles la historia de un hombre de Dios que se llamó John Wesley. John Wesley era un sacerdote anglicano que trabajó en misiones, que predicaba a inconversos y a cristianos para recibir incluso a Jesucristo como Salvador. Era una persona entregada a las actividades de la iglesia. Pero eso fue hasta el 24 de mayo de 1738 en Aldersgate Street en Londres, cuando después de ser un ministro espiritual, un ministro de culto, un sacerdote anglicano, él, al escuchar una lectura de Romanos comentada por Lutero, sintió en su corazón extrañamente, dice, sentí algo extraño en mi corazón y recibí la certeza de la salvación por Cristo. John Wesley se convirtió sirviendo en la iglesia. Esto quiere decir, amados hermanos, que hay personas que le pueden predicar a cristianos que no son cristianos. Esto puede decir que haya personas que trabajan en la obra del Señor sin ser cristianas.
Esto puede decir, y la vida de Wesley nos da una lección, la conversión de John Wesley muestra que es posible tener ministerio sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Sin embargo, después de Aldersgate, Wesley fue transformado en un instrumento de avivamiento, recordándonos que la verdadera obra espiritual nace de un corazón renovado por la fe en Jesucristo. Nada más. Tengamos mucho cuidado, y por eso Pablo lo dice muy bien. ¿Qué hizo John Wesley? Examinarse a sí mismo. Y después de años y años y años y años de servir a Dios, él se dio cuenta que apenas estaba naciendo de nuevo. Y esto es increíble. ¿Cómo el corazón puede estar tan engañado? No es lo mismo ser religioso, hermano, a ser cristiano. No es lo mismo ser religioso a ser un hijo de Dios. Y a mí me parece increíble que una persona inconversa le haya predicado a tantos hermanos hijos de Dios. Aún eso, Dios lo usó para bien, porque John Wesley se convierte en el fundador de la iglesia metodista. Nada más ni nada menos. Usado por Dios para predicar el evangelio. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Fíjense nada más. Probaos a vosotros mismos si es que estamos en la fe. ¿Cuánto análisis te has hecho en ti, hermano, de si realmente eres un hijo de Dios y andas en la luz, en el día? Ahora dice la palabra de Dios aquí, regresando a Romanos: andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y la carne tendrá muchos deseos todo el tiempo. En este proceso de santificación que estamos viviendo, amados hermanos, la carne te seguirá haciendo demandas. Eso es un hecho. Usted me preguntar, hermanos, ¿y tú le has hecho caso a las demandas de la carne? Yo les puedo contestar: sí. Sí le he hecho caso a varias demandas de la carne. Porque sí he sentido celos, he sentido envidias, he sido iracundo, he dicho mentiras y le he aceptado las demandas de la carne. Pero es justo lo que nosotros tenemos que estar alertas, porque estamos en el tiempo, amados hermanos, en que conoces y Jesucristo y el Espíritu Santo te ha dado el discernimiento de saber qué condición espiritual tienes delante del Señor. Por favor, no lo ignoramos. Lo sabemos perfectamente bien. Y en este proceso de santificación, el Espíritu Santo tiene una parte muy importante, pero tú tienes otra, también una responsabilidad muy importante. Porque cuando el Señor te dice vestíos del Señor Jesucristo, no dice la Biblia que el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo por ti, sino tú tienes que vestirte del Espíritu, vestirte del Señor Jesucristo. También tienes tú una responsabilidad. Por eso, como cristianos, no tenemos excusa y no puedes pasarte la vida diciendo: no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar la lascivia, no puedo dejar las borracheras, no puedo dejar de ser iracundo, no puedo dejar de ser contencioso, no puedo dejar de ser envidioso. Hermano, porque conoces que eso es pecado. Y tienes que entonces tomar
las armas de la luz. Las armas de la luz. Escuché una ilustración de un pastor que decía que conoció a un jardinero que leyó precisamente esto que viene en Marcos. Él leyó esto en Marcos, ¿no? Mateo, Marcos. En Marcos 9, leyó esto, 9:43, donde dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y dice este hombre que este señor leyó esta porción de la palabra e inmediatamente lo que hizo fue agarrar su televisor, que todavía estaba bien, estaba bueno, su pantalla, ¿no? Y fue y la tiró a la basura. Y dijo: esto es una porquería porque solamente me la paso viendo cosas sensuales, cosas que no están haciéndome bien a mi corazón. Para él esa era una interpretación de cortar mejor, de sacarse un ojo y mejor y cortarlo, pues. Hoy en día yo digo, el Señor habla de la mano, del pie y del ojo, con el cual nosotros tenemos que honrar a Dios, y las manos hay que cuidarlas, porque las manos en la noche son peligrosas. Las manos guárdalas para trabajar, para lavar, para dar, para tu esposa, para tu esposo. Pero como novios no son para tocarse. No son para eso. Así es que en el momento que tú sepas o veas o te estés dando cuenta que tus manos no están siendo de alabanza y de honra para Dios, córtalas de alguna manera. No te digo que te vayas y te quedes manco literalmente, pero sé que hay cosas que puedes hacer. No uses tus manos para tomar lo que no te pertenece, las cosas ajenas, las cosas que no son tuyas. No son para eso las manos. Tampoco usas las manos para hacer señas y ofender a alguien en la calle. No uses tus pies para ir a lugares donde los cristianos no deben estar. Pablo le dice a los corintios: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lugares donde el cristiano no debe hacer presencia. Ni tampoco uses tus pies, ni te apresures para ir a pleitear o para apresurarte a hacer el mal. ¿Y tus ojos qué cosa están viendo? Es una pregunta que yo te hago en esta mañana. Y el versículo 14, volviendo a Romanos, dice: vestidos del Señor. Y vestidos del Señor es lucir como Cristo. Es tener misericordia, es tener perdón, es tener bondad, es tener paciencia. Hermano, pero me ofendieron y no me pidieron perdón. Lo he escuchado muchas veces. Me ofendieron y no me pidieron perdón. Y hermano, la Biblia no dice que es fácil, ¿verdad? ¿O dónde leemos en la Biblia que eso es fácil?
cuando te ofenden y no te piden perdón. Ese sentimiento es horrible, es feo. Pero tú, ¿cómo reaccionas a eso siendo que tú eres de la luz y del día? Y que se supone que estás vestido con las armas de la luz y estás vestido como el Señor Jesucristo. ¿No es cierto que a Jesucristo lo crucificaron y no le pidieron perdón? Y Él en la cruz oró por las personas que lo estaban crucificando. ¿No es cierto? Es que son injustos conmigo, todos. Entonces, hermano, ¿quieres vencer el mal con el mal? ¿Eso quieres? ¿Y cuántas veces, si eso quieres o lo has practicado, cuántas veces te ha dado resultado? Quiero decirte y preguntarte, ¿cuántas veces que has vencido el mal con el mal, cuántas veces te has sentido muy feliz por eso? Como hijo de Dios. ¿Cuántas veces después de vencer el mal con el mal, tú te has ido a tu casa y entonces te sientes el hombre más gozoso del mundo? ¿Eso es cierto? ¿Te ha pasado? No lo creo, si tú eres hijo de Dios. Y el hermano es que me hicieron, me ofendieron, y todo es me hicieron, me ofendieron, me maltrataron, me hicieron. Usamos las armas de la luz para entonces defendernos de estas cosas, amados hermanos. ¿Y para qué sirven las armas de la luz? ¿No es cierto que sirven para contrarrestar el odio con el amor? ¿No es cierto que las armas de la luz sirven para cuando perdemos esperanza y entonces confiar en que el Señor Jesucristo nos tiene un futuro mejor? Y en que entonces lo que estamos viviendo hoy es desechable y la Biblia dice que este mundo es desechable. Todo lo que vemos es desechable, todo es desechable, todo, absolutamente todo es desechable. Todo se va a ir, nada va a permanecer, excepto el Cordero de Dios en la vida de nosotros. Gracias por eso, porque tenemos la plena seguridad de que nosotros vamos a tener vida eterna y que quien nos va a alumbrar es Jesucristo y ya no vamos a necesitar de nada, absolutamente de nada más. Esas son las armas de la luz. ¿Cómo contrarrestas la envidia, la lujuria? ¿Cómo contrarrestas los celos o la contienda o el pleito en tu casa? ¿Pleito con pleito se acaba? ¿Ira con ira se acaba? Y en la iglesia, ¿cómo contrarrestamos todas estas cosas que nos pasan a veces de malos entendidos? Divisiones, contiendas, porque eso pasa aquí. Pues hermanos, vistámonos del Señor y andemos como de día y no como de noche. Y quiero terminar para que leamos esto que dice Pedro, allí en 2 de Pedro 3, y con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido escritas, dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, como si no pasara nada? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos. Todos aquellos que se burlan de los cristianos ignoran que ellos existen
por la voluntad de Dios. Y también la tierra que provee el agua y por el agua que subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ustedes, amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Es desechable este mundo, hermanos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. En paz. Y si algo da el Señor al corazón, ¿qué es, hermanos? Paz. Y no hay mayor paz que tú vas a vivir en tu vida si tú obedeces y te sometes a la palabra de Dios y haces su voluntad. Y si hay un pecado, amado hermano, que todavía le has dicho al Señor, quítamelo, pero no. Quítamelo, pero no, porque me conviene. Amado hermano, es momento de arrepentirse y decir, Señor, no estoy haciendo bien. Ya me examiné, Señor, y sí hay mucho egoísmo en mi corazón. No estoy haciendo bien. Quítamelo, aunque no quiera. Y ayúdame a que este pecado que he amado tanto y apapachado tanto, ya no exista más en mi vida, porque soy tu hijo. Y ahí es donde el Señor nos ayuda, porque sabe en qué somos débiles y nunca nos va a dejar caer o estar caídos para siempre. Pero si tu rebeldía permanece, si tu rebeldía no se acaba, consecuencias sí vendrán. Inevitablemente sí vendrán. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra, Señor, en la que Pablo nos exhorta, Señor, a estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. A estar conscientes, Señor, que muchos de nosotros estamos dormidos en un letargo espiritual tan grande y de tanto tiempo, que todavía, Señor, quizá nuestro corazón está duro, insensible. Pero en esta mañana, en esta tarde, Dios, te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de mis hermanos que hoy dudan si dejar o no dejar un pecado, si hacer o no hacer la voluntad de Dios, si ser santos e íntegros e irreprensibles delante de ti, Señor. Padre, perdónanos, porque todos somos deudores delante de ti, todos. Y Señor, ayuda a esta iglesia, ayúdanos como iglesia a tener una comunión más íntima y que todos nos perdonemos, nos amemos. No quiere decir que no pensemos diferente, pero sí tenemos un mismo sentir. Gracias, Dios, porque tú harás todo esto en la vida de mis hermanos y en mi vida, Señor. Te lo pedimos, Dios,
con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.